La presión arterial se mide en prácticamente todos los pacientes que reciben atención sanitaria. Es la fuerza ejercida sobre las paredes de una arteria por la sangre pulsátil sometida a la presión generada por el corazón. La presión arterial es un buen indicador de la salud cardiovascular. La sangre fluye por todo el aparato circulatorio debido a los cambios de presión y se desplaza de una zona de alta presión hacia otra de baja presión. La contracción del corazón impulsa la sangre a alta presión hacia la aorta y de ahí al resto del sistema. La presión sistólica se produce cuando el ventrículo izquierdo del corazón se contrae e impulsa la sangre a alta presión hacia la aorta. Cuando el ventrículo se relaja, el corazón se llena y la presión de la sangre en las arterias es la presión diastólica. La presión diastólica es la presión mínima ejercida contra las paredes de las arterias en todo momento. La unidad estándar para medir la presión arterial son los milímetros de mercurio. La diferencia entre la presión sistólica y la diastólica es la presión del pulso. Por ejemplo, si tiene una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una diastólica de 80 milímetros de mercurio, restamos. 120 menos 80 nos da 40. 40 milímetros de mercurio es la presión del pulso. Lo que nos va a decir la presión arterial va a ser un reflejo de las interrelaciones entre el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre eyectada durante un minuto del corazón, la resistencia vascular periférica, el volumen sanguíneo, la viscosidad de la sangre y la elasticidad de las paredes arteriales. Conocer estas variables hemodinámicas nos ayuda a valorar las fluctuaciones o alteraciones de la presión arterial. Con respecto al gasto cardíaco, al aumentar el gasto cardíaco se va a bombear más sangre contra las paredes de las arterias, lo que va a provocar un aumento en la presión arterial. El gasto cardíaco puede llegar a aumentar como consecuencia de un aumento en la frecuencia cardíaca, o aumento de la contractilidad del músculo cardíaco o por aumento también del volumen sanguíneo. Pero un aumento rápido o significativo de la frecuencia cardíaca va a disminuir el tiempo de llenado del corazón. Y esto va a reducir el volumen del ventrículo izquierdo, la capacidad, ¿no? O sea, al ver menos llenado, va a haber menos vaciado, y esto va a reducir la presión arterial. La presión arterial depende de la resistencia vascular periférica. La sangre circula por una red de arterias, arteriolas, capilares, venas y vénulas. Las arterias y arteriolas están rodeadas de músculo liso que se contrae o relaja para modificar el tamaño de la luz. El tamaño de la luz arterial cambia para adaptarse al flujo sanguíneo y a las necesidades de los tejidos locales. Por ejemplo, cuando un órgano principal necesita más sangre, las arterias periféricas se contraen, disminuyendo su suministro de sangre. El órgano principal dispone de más sangre debido al cambio de la resistencia periférica. Cuanto más pequeña es la luz de un vaso, mayor es la resistencia vascular periférica al flujo sanguíneo. A medida que aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial. Cuando los vasos se dilatan y la resistencia disminuye, la presión arterial también disminuye. También es importante el aspecto del volumen de sangre. La presión arterial depende del volumen de sangre circulante. La mayoría de los adultos tienen un volumen de sangre circulante de 5.000 mililitros o 5 litros. Normalmente el volumen de sangre se va a mantener constante. Sin embargo, un aumento en el volumen sanguíneo va a generar un aumento en la presión contra las arterias, las paredes de las arterias.
Por ejemplo, la infusión rápida e incontrolada de líquidos intravenosos eleva la presión arterial. Cuando el volumen sanguíneo circulante de una persona disminuye, como en el caso de, por ejemplo, en una hemorragia o en una deshidratación, también va a descender la presión arterial. La densidad o la viscosidad de la sangre también afecta a la facilidad con que la sangre fluye por los vasos sanguíneos. El hematocrito o porcentaje de eritrocitos en la sangre, o sea, el porcentaje de células por plasma, determina la viscosidad de la sangre. Cuando el hematocrito aumenta y el flujo sanguíneo se ralentiza, la presión arterial aumenta. El corazón se contrae con más fuerza para poder mover la sangre viscosa por el sistema circulatorio. Y el último aspecto para ver es el tema de la elasticidad de las paredes de las arterias, que normalmente son elásticas y fácilmente distensibles. A medida que aumenta la presión en las arterias, el diámetro de las paredes de los vasos aumenta para adaptarse al cambio de presión. La capacidad de las arterias de dilatarse evita las grandes fluctuaciones de la presión arterial. Sin embargo, en ciertas enfermedades, como por ejemplo en la arteriosclerosis, las paredes de los vasos pierden su elasticidad y son sustituidos por tejido fibroso que no puede distenderse bien. La reducción de la elasticidad aumenta la resistencia al flujo sanguíneo y como consecuencia, cuando el ventrículo izquierdo expulsa su volumen sistólico, los vasos ya no ceden a la presión. Por el contrario, un determinado volumen de sangre es forzado a atravesar las rígidas paredes arteriales y la presión sistémica aumenta. La presión sistólica se eleva más que la diastólica como consecuencia de la reducción de la elasticidad arterial. Y bueno, según Fundamentos de Enfermería, Potter Perry, del año 2023, la presión arterial media óptima en función de la edad para el recién nacido de 3.000 gramos o 3 kilos es 40 la media, en un lactante de un mes es de 85-54, al año 95-65 milímetros de mercurio, a los 6 años 105 y 65, de 10 a 13 110 65, de 14 a 17 119 75 y 18 años o más va a ser una sistólica de 120 y una diastólica de 80 milímetros de mercurio. Espero que este video les haya sido útil. Nos vemos en el próximo.